Nieves, una antología poética que ha realizado José Luis Cerón y que será presentada el próximo jueves 26 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal La Lonja. Se trata de la primera antología poética dedicada a Joaquín Masnieves, un escritor prolífico oriolano que falleció el pasado 2012. Que había que poner y activar la obra de este oriolano, y para ello pues desde la Concejalía de Cultura se ha preparado un libro que es una antología que recoge lo mejor de Joaquín Masnieves, y desde luego la persona a la que se ha delegado para que lidere el proyecto y lo canalizara ha sido José Luis Cerón. Desde el fallecimiento de Masnieves surgieron varias voces que incitaron a llevar a cabo este homenaje al poeta y escritor cuya obra se basó siempre en su tierra natal. El acto ha sido organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela con el beneplácito y colaboración de la familia, especialmente de su viuda Petri Meseguer, quien se mostraba muy emocionada y entusiasmada con este homenaje a su marido. El director de este libro en homenaje a Joaquín Masnieves de esta antología poética ha sido el también oriolano José Luis Cerón, quien ha pretendido simplemente con esta publicación acercar la obra de Masnieves a toda la ciudadanía. Bueno, pues la antología es una manera de acercar la obra de Joaquín Masnieves, un poeta además muy laureado aquí en Orihuela, pues acercarla al público actual, ¿no? y joven, y sobre todo o no tan jóvenes que quieran a recordar, releer la poesía de Joaquín o conocerla, ¿no? Entonces a mí cuando se me planteó editar una antología, yo en principio tuve unas dudas. ¿Cómo lo planteaba? Una antología, digamos, académica, con notas a pie de página. Bueno, yo soy más bien, me considero más bien, escribo poesía, es decir, escribo literatura. No me considero un académico. Podría haberlo intentado, pero me parece que no era el caso. Había que hacer algo más ameno, algo más sencillo y que a la vez abarcara pues toda la obra de Joaquín, ¿no? Entonces pues se me ocurrió hacer una antología temática, pero después pensé que lo mejor era una antología cronológica que se viera la evolución de Joaquín de principio a fin, ¿no? Durante los años 70, Joaquín Masnieves manifestó a través de una poesía sobria y universal sus dudas existencialistas y metafísicas. En una segunda fase, a partir de los años 80 del siglo pasado, su poesía se hizo más oriolana, más localista, para hablar de las tradiciones, los mitos e incluso de la Semana Santa y de las fiestas de los moros y cristianos. Masnieves llegó a escribir 20 libros, 3 en prosa y el resto en verso, con un claro cambio o giro cuando empezó a ser más conocido en su ciudad, en Orihuela. ¿No? Joaquín empezó escribiendo una poesía de corte existencialista, con muchas inquietudes metafísicas, con preguntas digamos, a un Dios distante a la manera unamuniana, muy simbólica, con símbolos como la noche representando al ser humano, el toro el ser humano, la noche la muerte, el río la vida, con una profusión de metáforas y epítetos, pero una poesía dentro de que yo creo que dominaba muy bien el lenguaje y las formas poéticas. Era una poesía sobria y digamos que universal, porque eran temas que se podían leer aquí o en cualquier sitio, porque eran temas que creo que nos preocupan a todos, ¿no? Joaquín Masnieves siempre se autoeditó la mayoría de los libros y tuvo el coraje y la valentía de creer en su obra y darla a conocer. La edición que se presentará el jueves cuenta con 4 ilustraciones en blanco y negro del propio Joaquín Mas. También reproducirá el cartel que realizó el pintor Pepe Aledo del último homenaje que se le hizo. En la portada se ve una oropéndola dibujada por el propio autor. Se va a ver una evolución, se va a ver a un poeta que en un momento dado, quizá porque empieza a sentirse más cómodo en Orihuela, porque empieza a tener reconocimientos, porque empieza a ser más leído escribiendo sobre Orihuela, pues hay un giro en su poética, un cambio de inflexión, digamos, y se pasa, digamos, a escribir temas más locales, ¿no? Y ahí es donde Joaquín es
bastante conocido y donde tiene los mayores reconocimientos.